Minutos, estamos en ampliación de noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, a través de RPP, La Voz del Perú. Y con mucho gusto presentamos a nuestro siguiente invitado, el doctor Eduard Málaga Trillo. Él es director del Laboratorio de Neurobiología de la Universidad Cayetano Heredia. Y importante resaltar por apostar por la ciencia. El Perú ha dado pruebas, y los científicos, sobre todo del Perú, los médicos, en una pandemia como esta, han dado pruebas de trabajar de manera muy generosa, tratando de aportar salidas. Y precisamente, hablando del doctor Eduard Málaga Trillo, se creó una prueba molecular que detecta el coronavirus en la saliva en 40 minutos. Se ha hablado mucho y se ha discutido mucho desde el principio de la necesidad de las pruebas moleculares, de que cada vez crezcan más, pero lo que ha dicho también el doctor Málaga Trillo es que el Perú ha destinado muchísimo dinero, muchísimos millones de dólares para paliar la crisis, pero no se han incluido fondos para la ciencia, y allí hay un tema de crítica absolutamente que se tiene que mirar con lupa y respaldar. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Mónica, muy buenos días, encantado de estar en tu programa. A ver, en vuestro programa. Básicamente, la situación, ¿cómo está? ¿Está lista, digamos, para que esas pruebas ya se puedan generar de manera masiva en nuestro país, teniendo en cuenta que la prueba molecular es lo único que nos va a decir exactamente cuál es nuestra realidad en cuanto a contagios? Bueno, Mónica, lista no está, estamos avanzando firmemente por ese camino, pero hay que entender, y esto me gustaría explicarlo bien, que es también algo muy parecido al desarrollo de las vacunas, es un proceso biotecnológico que toma varias fases, ¿no? Se ha avanzado con el prototipo que ha funcionado, se ha avanzado con la primera fase de validación, la llamada fase 1, ahora toca la fase 2, que es con muestras de campo, demostrar que el método funciona en la vida real, digamos, en la cancha, sí, ¿no? Y para eso necesitamos esta normativa que ya se está generando con colaboración de Digemit, INS y los mismos investigadores. Esperemos que si eso está listo en los próximos días, pues se puede empezar con la validación pronto y tener todo esto listo más o menos en un mes, al cabo del cual ya se podría empezar a ver el tema de la producción y masificación que está a cargo, ya se está trabajando en eso también, de la empresa AC Pharma, la farmacéutica, que se ha comprado el pleito, por así decirlo, de asumir. O sea, se requiere plata, se requiere dinero para seguir adelante, de lo contrario no se puede, ¿no? Sí, no, y además es un reto enorme porque esta tecnología nunca se ha producido localmente. Así que todos estamos apostando por esto y el mensaje debería ser de seguridad y de firmeza a pesar de las trabas. Señor Málaga, hay un punto que ha destacado usted que es muy importante, más allá del tema específico de esta prueba molecular, que es la contribución de la empresa privada. Han habido muchos reproches a la mala coordinación entre el Estado y la empresa privada, y ustedes hacen notar de que han sido capaces de recibir contribuciones de, creo que por lo menos 4 empresas que lo que quieren es financiar la investigación en el Perú. El laboratorio que usted dirige ha podido avanzar en esta prueba. Cuéntenos cómo se ha logrado eso, cuál es la experiencia que debería ser imitada siempre en el Perú. Bueno, esta es una situación atípica, Fernando, buenos días, y definitivamente la conclusión es que el país no está todavía listo para algo que ha debido funcionar desde hace décadas, que es la articulación entre la academia, la empresa y la sociedad y el Estado. Es decir, que lo que produzca la ciencia sea llevado a la práctica en la sociedad de una manera articulada, rápida y eficiente. Eso no se está produciendo, y lo que hemos logrado nosotros es básicamente a punta de esfuerzos personales, los involucrados, lograr contactar a las personas, a las instituciones, tocar puertas y de alguna manera agilizar el proceso, pero efectivamente la empresa privada ha sido clave en la consecución de los objetivos y lo sigue siendo, ¿no? Esperamos que también en algún momento se dé un acercamiento entre sociedad y Estado, porque yo creo que esa es la gran fractura. Nosotros somos parte de la sociedad civil como investigadores científicos y sentimos que no están llegando los aportes, tampoco los nuestros, hacia las soluciones que el Estado pretende brindar, ¿no? Deberíamos trabajar unidos y sin embargo parece que hay una división muy fuerte y que solamente el Estado se encarga de las soluciones. Doctor Málaga, quisiera incidir en el tema de las fases en la preparación de este examen. Usted dice que ya culminó la primera etapa. ¿En qué ha consistido esta primera etapa y cuáles son las dos que vienen?
¿no? Para que más o menos la gente lo entienda. ¿Cuánto podría, diríamos, demorar, si es que se puede establecer un plazo estimado, el cumplimiento de estas dos siguientes etapas? Mira, nosotros tratamos de ser cuidadosos, muy cautelosos con los plazos, pero explico el proceso. Se trata de dos fases de validación. Validación significa demostrar que el método funciona en condiciones reales fuera del laboratorio, porque puede ser que en el laboratorio todo esté perfecto, pero cuando sale uno a la cancha las cosas ya no funcionan igual. Ahora, también es importante decir que estas tecnologías ya han sido validadas en Estados Unidos, por lo tanto estamos yendo prácticamente sobre seguro, se trata de reproducir esa eficacia acá en el Perú. La fase 1 trata de 100 a 150 muestras que ya recibimos del INS y que ya hemos procesado, esa parte ya se completó con éxito. Y ahora viene la fase 2 que, como les digo, trata de evaluar el método con más muestras. Estamos hablando de un número indeterminado de entre 300, 400 hasta 2.000 o 3.000. Eso es lo que nos tiene que definir ahora pronto el MINSA para poder conseguirlo. Y una vez que se definan estas reglas, como se imaginarán, tenemos que conseguir la financiación para eso. Y ese era un poco el reclamo de que veníamos haciendo hace meses, de que era importante trabajar con anticipación para saber estas reglas y poder conseguir los presupuestos a tiempo. Entonces, si se da todo esto, si se conjugan, digamos, si se alinean los astros, nuestro objetivo es que esta validación se produzca en un mes o menos, esta segunda fase de validación. Una vez que termine esa fase de validación, ya recibiríamos, si todo sale bien, que es lo que esperamos, es la aprobación de uso por parte de Digemit. Con la aprobación de uso significa que ya se puede distribuir, ¿no?, en el caso de que se tenga el producto en el Perú. Ahora, eso implica también, por otro lado, avanzar en paralelo desde ya con los procesos de producción. Y como les contaba, eso ya también se está organizando desde el punto de vista de la empresa privada. Y yo quisiera... Sí. Perdón. Adelante, ¿Cuánto Fernando? ¿Cuánto teme que pueda durar todo esto? Porque desde que se usa la palabra Digemit, aparecen ahí los más grandes temores. ¿Cuánto calcula usted que pueda tomar hasta que esta prueba pueda ser usada por los ciudadanos del Perú? Yo calculo que entre 2 y 3 meses. Ese es el objetivo, que nos hemos planteado. O sea, estamos hablando de octubre, noviembre, en el mejor de los casos. Sí, antes de fin de año. Antes de fin de año. Yo quería incidir en el tema de la prueba molecular, porque efectivamente, o sea, hoy, primero que es costosísima. O sea, quien se ha sometido a una prueba molecular sabe que eso cuesta muchísimo más que lo que puede costar una prueba rápida. En segundo lugar, los resultados vienen después de 3 o 4 días. Y entonces en el interín se genera una situación complicada también. Y estas no solamente serían el tiempo en 40 minutos, sino apuntarían a qué específicamente, en una circunstancia como la que estamos, donde hay más contagios, donde hay más muertes, donde las respuestas todavía no han generado la tranquilidad del manejo, no el control, pero por lo menos la tranquilidad del manejo, ¿no? O sea, ¿por qué es importante? Mira, es importante porque la prioridad en todo momento de la pandemia, y es una opinión que yo tengo a diferencia de otros quizás, es que la prioridad debe ser evitar el contagio, reducir la tasa de contagio. Estemos de entrada o de salida de la pandemia, lo importante es evitar muertes, y para evitar muertes tenemos que luchar contra este enemigo que es invisible, y como es invisible, lógicamente tenemos que tener medios para detectarlo, rastrearlo, ubicar los contactos de personas infectadas, todo lo que se ha hablado del rastreo, el aislamiento, eso sigue siendo muy importante, pero eso no se va a poder hacer si es que no se tiene la data, y la data viene de las pruebas moleculares. Ahora, pruebas moleculares que tienen que ser rápidas, tienen que dar los resultados en ese momento, no de acá a 1 o 2 semanas, cuando ya no tiene sentido y la persona ha estado expuesta, contagiándose. Entonces, es un tema de prontitud, es un tema de respuesta científica, y es un tema también de no esperar, porque la sensación es que, bueno, ahora sentémonos todos a esperar que llegue la vacuna. Y creo que ustedes ahora en un momento han mencionado también ese tema que es muy delicado. Eso alimenta la ilusión, pero no es una realidad, ¿no? Claro, es como esperar el cielo, ¿no? La vacuna, caray, es un desarrollo tecnológico bastante incierto. Muchas veces se caen las vacunas y ahora la esperanza que tenemos es que son tantas y que algunas de ellas van a funcionar. Esperemos que sea así, pero no deberíamos bajar los brazos, deberíamos seguir con las medidas de prevención
y una de ellas, muy importante, basada en la ciencia, es justamente la aplicación de pruebas moleculares masivas. Que Doctor, como vemos, la ausencia nos tiene restringidos en nuestras casas, básicamente. sí. Bueno, no nos pueden tener confinados toda la vida, porque eso es imposible. Además, hemos visto que los resultados tampoco son los óptimos. Doctor Málaga Trillo, nos espera un segundito. Por supuesto que queremos seguir conversando con usted. Es muy importante que además se entienda lo que está haciendo nuestra ciencia, nuestros científicos, el esfuerzo, y que esto no viene de la nada. O sea, viene del respaldo que pueda haber a nivel del Estado en cuanto a normativa y apoyo económico, pero también y sobre todo de la empresa privada. Ya regresamos. Seguimos en línea con el doctor Eduard Málaga Trillo, director del Laboratorio de Neurobiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y justamente nos hablaba de la conjunción de los astros, que es la academia, ¿no?, la empresa privada y también el Estado, que es lo que hay que buscar para el avance en cualquier situación y sobre todo en estas situaciones de gran apuesta, ¿no? También se incluye en esta conversación al señor Julio Malo, que es gerente general del Banco Pichincha, porque la idea es reflexionar sobre esta apuesta también. Es decir, normalmente los bancos aparecen como cucos en situaciones de una naturaleza cotidiana, pero lo cierto es que para cualquier avance científico y para cualquier avance se requiere dinero. Señor Malo, le agradecemos su presencia aquí en Ampliación de Noticias y la pregunta cae por sí sola. ¿Por qué apuestan por este proyecto? Sí, a ver si tenemos en línea al gerente general del Banco Pichincha. Si no, conversemos y seguimos conversando con el doctor Málaga Trillo, con quien ya lo tenemos, sí. Al doctor Julio Malo. Bienvenido. Sí, ¿me escuchas? Sí, ahora lo escucho perfectamente y la pregunta era una pregunta básica, es decir, ¿por qué la apuesta en este proyecto? No, muchas gracias, Mónica, y buenos días a Fernando, a Carlos y al doctor Málaga Trillo. En Banco Pichincha nuestro propósito es inspirar y retribuir confianza y ciertamente en el proceso, en la difícil etapa que estamos atravesando, hay que encontrar los espacios en que justamente establecemos esos puentes de confianza. El esfuerzo de la ciencia peruana y del doctor Málaga Trillo y su equipo ciertamente nos dan una luz de esperanza de cómo atender más rápidamente y darle confianza a nuestros grupos de interés, comenzando ciertamente por nuestros colaboradores, de cómo hacerles sentir tranquilos y seguros y confiados al momento de desplazarse, ir a trabajar y atender al público, a la ciudadanía. Vemos en el proyecto del doctor Málaga Trillo ciertamente un salto muy importante hacia justamente asegurar la confianza y la tranquilidad por medio de estas pruebas que tienen alto grado de confiabilidad y que las están poniendo al alcance de ser inmediatas. De modo que creemos, tenemos mucha fe en el proyecto y hemos escuchado las dificultades que tiene para llegar hasta hacer una realidad, y por eso queremos hacer un anuncio, y tengo el privilegio de ser la primera empresa que extiende un apoyo a este proyecto, un apoyo económico, pero no queremos ser los únicos. Ciertamente queremos invitar al resto del sector privado a sumarse a este esfuerzo para asegurar que tengamos esto en nuestras manos lo antes posible. Entonces, esa es la razón, Mónica, y ciertamente queremos felicitar y apoyar en el proceso a la ciencia en el Perú y a la sociedad en general. Señor Malo, quería preguntarle, para nosotros peruanos el nombre Pichincha evoca naturalmente una gran batalla que facilitó nuestra independencia y la asociamos naturalmente con el Ecuador. Y yo quisiera preguntarle si esta iniciativa tomada por el banco que usted representa no tiene que ver con la experiencia que se conoció en Guayaquil, de la que salieron rápidamente gracias a algo que acá en el Perú nos ha costado mucho trabajo poner en obra, que es coordinar al sector privado con el Estado y la sociedad civil. Entonces mi pregunta es saber si esta iniciativa del Banco Pichincha forma parte de este movimiento que hemos visto acá con mucha admiración en Guayaquil.
Gracias por la pregunta, Fernando. Ciertamente la experiencia de Guayaquil ha sido muy cercana a nosotros como participantes en el sector financiero ecuatoriano. Somos el principal banco allá. Y lo que sí se dio en Guayaquil es dejar de lado los protagonismos y ciertamente extender una mano a la sociedad de la que somos parte integral todos, instituciones, personas, individuos. Lo que hizo el Banco Pichincha allá fue justamente hacer un apoyo lo más directo posible, como lo estamos procurando hacer aquí con el proyecto del doctor Málaga Trillo, al esfuerzo sanitario, es decir, usando nuestras fortalezas, nuestra capacidad de coordinación, nuestra capacidad de interactuar con el mundo exterior, de generar contactos en los distintos proveedores mundiales. Nuestra participación como banco allá fue justamente facilitar insumos médicos, entregárselos a los centros de salud que más lo necesitaban. Y así se reprodujo ese proceso de coordinación virtuoso en el que, en especial en la sociedad guayaquileña, que es una sociedad empresarial, es una ciudad puerto, es una ciudad que no es la sede del Estado, se permitió ese espacio de interacción muy coordinado, que dejó muy de lado los protagonismos, y el resultado ustedes lo han visto, es ese. Se ha salido adelante. Ciertamente los problemas se han ido propagando geográficamente. Ahora la dificultad está en Quito, en Cuenca, en las ciudades de la sierra, pero ahí nuevamente se está dando interacción virtuosa entre el sector público y el sector privado. O sea, usted ha dicho que se ha dejado, digamos, los egos y los protagonismos, pero lo que también se sabe es que en Guayaquil la alcaldesa ha jugado un papel articulador extraordinario entre precisamente los actores para que finalmente se revierta una situación de una manera categórica como ha ocurrido en Guayaquil. ¿Usted puede corroborar eso? Lo que puedo comentar, ciertamente la alcaldesa tuvo la mala suerte también de sufrir la enfermedad, de modo que en algún momento ella no pudo estar presente en el centro de la coordinación, pero las instituciones continuaron con esa actitud de apertura, y las instituciones, me refiero a las públicas, la alcaldía siendo la más importante en el caso de la ciudad de Guayaquil, pero las privadas también. La empresa guayaquileña, la empresa privada, es justamente el corazón y el pulmón de la actividad de esa ciudad. Es una ciudad portuaria, ustedes saben, es la ciudad más poblada del Ecuador y donde efectivamente se dio el foco infeccioso inicial. Pero la reacción de la ciudadanía, la reacción de las empresas, es lo que hemos visto y comentado aquí. Ha sido desinteresada en el sentido de abandonar protagonismos o no tener protagonismo, y ciertamente buscando el bien común. Y eso yo creo que es lo que el espíritu que también traemos a la mesa con el aporte que queremos hacer aquí al esfuerzo del doctor Málaga y su equipo y de la ciencia en el Perú, pero invitando ciertamente a tanto sector público como privado a sumarse a este esfuerzo. Esa respuesta que ha habido... Sí, Fernando, adelante, disculpa. No, dale. Vamos. Y esa respuesta, señor Malo, tan exitosa, aquí quisiera insistir en esto, ¿de qué manera se ha visto replicada en otras zonas de Ecuador? ¿Ha tenido la misma eficiencia o no? A ver, Carlos, no soy tan cercano a los detalles. En este momento Quito atraviesa yo creo que la fase más aguda de la pandemia, aunque lo último que he visto es que ya empieza a descender la tasa de infección. No se llegó a estar a niveles de saturación del aparato sanitario, pero ciertamente el ejemplo de Guayaquil es un ejemplo dentro del Ecuador, y de modo que la gente no podía ser ajena al éxito que se tuvo ahí. De modo que en la medida en que muchas empresas, en el caso del Ecuador, que es un país poco más chico y más densamente poblado, la propagación de iniciativas tanto a nivel privado como a nivel de las personas, las familias y de las mismas instituciones públicas ha sido prácticamente a nivel nacional. Entonces, los protagonistas, si bien no son las mismas personas, son los mismos organismos, las mismas instituciones.
De modo que el éxito de Guayaquil, que ojo, fue un éxito basado también en mucho dolor y mucha pérdida humana, que siempre es dolorosa, ha sido y se está replicando en el resto del país. De modo que como banco en el Ecuador, nosotros continuamos con esta campaña de seguir apoyando a las entidades sanitarias o al aparato sanitario con nuestra capacidad de gestión y capacidad de levantamiento de fondos y de articulación de esfuerzos, y es lo mismo que estamos procurando traer aquí con esta semilla al proyecto del doctor Málaga. Muchas gracias, señor Malo, felicitaciones. Quería preguntarle, antes de que nos vence el tiempo, al doctor Málaga, ¿cuándo corresponde que uno se haga el test? Porque sabemos que los síntomas toman varios días en aparecer. Y también quería preguntarle qué nivel de certidumbre tiene la prueba molecular en general o la que ustedes están desarrollando, porque desdichadamente hemos conocido casos en algunos laboratorios, no en todos, en donde las pruebas moleculares dan falsos positivos. Fernando, en condiciones ideales una prueba molecular puede llegar hasta el 100%. La mayoría de los casos oscilan entre el 95 y 96 hasta el 98 99%. O sea, en ese rango de certidumbre. Ahora, claramente esto va a depender mucho de las condiciones del terreno. O sea, también se ha hablado aquí en el Perú de cómo se obtengan las muestras, de cómo se transporten, de cómo se procesen. Según esto, si algo falla en esas fases iniciales, obviamente el resultado también va a fallar. Así que baja, por lo tanto, el porcentaje. Pero ya no depende tanto de la prueba en sí, sino de cómo se manejó la muestra o la logística del recojo. Eso también tiene que ser traducido. Ahora, con respecto a cuándo se debe tomar la prueba, pues apenas se sospeche porque hay un contagio, porque se ha estado expuesto a una situación. Y la idea de la prueba molecular es que es independiente de los síntomas. Son mencionados los síntomas, pero los síntomas pueden aparecer al cabo de mucho tiempo, al cabo de más de una semana, o pueden no aparecer nunca, en el caso de los asintomáticos. Y ese es el verdadero valor de la prueba, no necesariamente ayudar a diagnosticar a la persona, yo quiero que se entienda eso muy claramente, sino rastrear, ubicar al virus independientemente si la persona está haciendo enfermedad o no, porque en el nivel comunitario, en el nivel país, necesitamos ubicar los focos infecciosos y detener el contagio. O sea, lo que determina la prueba, doctor, es la certeza de que el bicho está, o sea, para... Exactamente. Uh-huh. Ya. Y eso es importante porque además no solamente se corta en la persona que se ha sometido a la prueba, sino a todos los que han estado vinculados a esa persona en los días previos. Claro, y porque esa persona tiene la certeza de lo que debe hacer, que es no exponerse y no exponer a más personas. Y eso es clave. Muy bien, le agradecemos muchísimo el estar con nosotros, además resaltar la necesidad precisamente del aporte de la empresa privada, como lo hemos escuchado hace minutos, y que tengan lo mejor de la experiencia y de la ciencia en este proyecto que están llevando a cabo, doctor Eduardo Málaga Trillo. Muy gentil por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, muy buen día y cuídense mucho, por favor. Ciertamente, buena recomendación. Pausa y regresamos.